Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de los analistas de la noticia a través de ICN. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, gracias por seguirnos a través de nuestra página también, los analistas de la noticia, y también a través de ICN.digital. Bueno, sin duda alguna ha causado mucha polémica, y es que aquí todo lo que huele al ingeniero Salvador Narrala genera polémica. Y obviamente ha generado polémica los cuestionamientos que ha hecho el BOC, los cuestionamientos que se le hacen al BOC, el debilitamiento aparentemente del BOC porque han pretendido separarse los liberales, quienes dicen que de repente van a ganar las elecciones ellos solos, que eso lo veo un tanto difícil, pero bueno. Para esta tarde hemos invitado al ingeniero Salvador Narrala, designado presidencial Salvador Narrala, quien se ha visto envuelto, realmente hay dos notas, hay invitaciones por parte del presidente, que dentro de poco tendrá ya su grado de presidente, ahorita es presidente electo, pero ya presidente en funciones, Javier Milei, pero ha invitado a don Salvador Narrala y el gobierno lo ha desautorizado porque el gobierno manda en su representación al designado presidencial Renato Florentino. Algunos dicen que hasta el ingeniero Salvador Narrala se ha inventado esa nota, que algunos pueden inventar algo, otros pueden creerlo, pueden creer alguna mentira, pero estamos exactamente con el protagonista, don Salvador Narrala. Buenas tardes, ingeniero. ¿Qué nos puede decir en relación, primero, a esos cuestionamientos que se le han hecho al BOC? Porque son varias cosas que usted también ha estado al frente de la oposición, estando dentro del gobierno. Es bien difícil estar dentro de la oposición y estando en el gobierno, porque hemos visto también el papel de Yulisa Villanueva con esas denuncias que ha hecho, estando en el gobierno también. Don Pedro Barquero mejor se retiró y lo hizo y lo está haciendo de fuera. Pero bien, hay de casos a casos. ¿Qué nos puede comentar sobre estos señalamientos que hay de parte de algunos liberales en el desprendimiento o la separación? ¿Cree usted que esto es un debilitamiento de la oposición en el país? Buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que está viendo el programa. Bueno, primero les tengo que decir que el Partido Liberal, la mayoría de lo que queda del Partido Liberal, porque recordemos que Mel Zelaya lo destruyó, la mayoría del Partido Liberal está con el BOC. Ahora, el presidente del Partido Liberal no está con el BOC, Gianni Rosenthal, ni tampoco el jefe de la bancada, pero el grueso de gente del Partido Liberal sí está con el BOC. El BOC no se ha debilitado. La marcha que hicimos de más de 20.000 personas en Choluteca el sábado pasado muestra todo lo contrario. Y tenemos otra marcha pasado mañana sábado a las 8 de la mañana en Olanchito Lloro. Todo esto se suma a una marcha que se hizo en Santa Rosa de Copán y dos que se hicieron en Tegucigalpa, también multitudinarias. Entonces, no me preocupa lo que diga el gobierno, tiene un aparato, es una minúscula cantidad de personas libre, pero tiene un aparato grande, bien pagado, de la misma manera que lo tenía Juan Orlando Hernández, para hablar mal de la oposición. Así que el BOC está más fuerte que nunca. Hay personas que no están de acuerdo con el BOC, pero no necesitamos a esas personas, porque el pueblo, la mayoría del pueblo, es la que manda y es la que vota. Y bueno, el otro asunto es el asunto de la Cancillería de Honduras. Yo fui invitado por la Cancillería de Argentina, por instrucciones de la hermana de Javier Milei, para asistir como representante de Honduras. Honduras no pensaba mandar a nadie a esta toma de posesión. Y están obligando al doctor Florentino, que es muy probable que tenga que cancelar pacientes y atender esta nominación que le hace Mel Zelaya para ir a representar al gobierno de Honduras el próximo 10 de diciembre. Yo estoy invitado y están invitadas personas
del bloque de oposición ciudadana, que es apoyado por Javier Milei y por los gobiernos demócratas de América Latina. Así que el canciller es un abuso de autoridad y además comete corrupción porque Sí, ingeniero, aquí podemos ver apreciar la nota, dos notas, ¿no? Es decir, una que, a ver si le insertamos, Enrique, para que nos haga el comentario el ingeniero, la que dice 27 de noviembre, excelentísimo presidente electo Javier Milei, Buenos Aires, Presidencia de Honduras. El despacho del designado presidencial tiene el honor de saludar muy atentamente a su excelencia el presidente electo de la República Argentina respecto a las elecciones presidenciales llevadas a cabo el 19 de noviembre del 2023. Se tiene bien confirmar mi presencia como designado presidencial de la República de Honduras, Salvador Narrala Salum, y nuestra comitiva, que consta de 20 personas, que incluye a mi esposa y vicepresidentes del Congreso, Irosca Elvir de Narrala, la diputada Maribel Espinosa y el diputado Tomás Zambrano, el presidente del Partido de Voluntad y Ciudadana y ministro del Golf de la República de Dominicana, licenciado Juan Cohen Sander, y demás miembros de mi comitiva en la lista de la página número 2 en la toma de posesión del presidente Javier electo Milei. Esto, ingeniero, si le explicamos un poco a la gente, porque da como entender de que es un ofrecimiento que lo hace usted directamente. ¿Ya había recibido una invitación previa? Ya hemos estado en contacto telefónico con el presidente de Argentina, con su hermana y la gente que estaba organizando el traspaso de mando. Nos puso en alerta lo que sucedió la semana anterior, cuando fui invitado por Daniel Noboa, presidente de Ecuador, para la toma de posesión de la semana pasada, y no me transmitió la invitación la Cancillería, y mandaron a Renato Florentino. Entonces, para prever que ocurriera nuevamente eso, sí, hablamos por teléfono la semana pasada, y al final ellos decidieron enviarnos a nosotros. La carta es así, esa carta es mía, para verificar, porque no puedo aventurarme sin tener un documento oficial, pero ellos me dijeron en la semana pasada que ellos ya habían mandado la invitación a la Cancillería, que la recibió en la Embajada de Honduras en Argentina, una chica que yo conozco desde que era joven, se llama Desiree Watson Reina, que es familia de los Reina, y ella es la que está encargada ahorita de la Embajada en la República Argentina. Ella es hija de Ada Marina Watson, que fue secretaria de mi tío Manuel por 40 años en el Banco Atlántida, así que la conozco perfectamente a la niña Desiree, que ya no es niña, ya debe tener más de 60 años. Y aquí la persona que recibió eso en la Cancillería es de apellido Calix, y bueno, ellos recibieron instrucciones del canciller, y el canciller a su vez recibe instrucciones del Foro de San Pablo y del Foro de Puebla, y les dice que no me pasen esos documentos. Están ellos deteniendo correspondencia para la segunda autoridad del país. Yo voy a tomar las medidas legales para que esa correspondencia me llegue, puesto que eso es una violación al derecho humano de la correspondencia que me corresponde en este caso como segunda autoridad del país. Sí, ingeniero, fíjese que también está donde se les autoriza. ¿Esto le va a quitar su viaje? ¿No va a ir solo por eso? Mira, hay que entender dos cosas que ojalá que queden claras. Una cosa es el gobierno de Honduras, con cuya política yo no concuerdo. Y otra cosa es mi posición como representante del pueblo hondureño. Una cosa es el gobierno. Esa es Xiomara, Mel, Florentino y las personas que le siguen la cuerda al empobrecimiento del pueblo hondureño. Y otra muy diferente es la segunda autoridad del país, que fue electa por voto popular, independientemente de que esté de acuerdo o no con las políticas de Xiomara Castro y de los comunistas del Foro de San Pablo. No sé si soy claro en esa diferencia. Entonces,
Ellos no pueden desautorizar a un ser humano, sobre todo un ser humano que está investido según la Constitución de autoridad para asistir a ningún evento. Lo que sí pueden hacer es lo que ya hicieron en la otra carta, diciendo que yo no represento lo que piensa el gobierno de Honduras. Eso está correcto. Yo voy a asistir como vicepresidente de Honduras con mis ideas democráticas, que son las mismas ideas de Javier Milei, de Daniel Noboa y de las personas que queremos rescatar el continente americano. Fíjese que el canciller manifiesta aquí en su cuenta de Twitter que realmente a quien va representando al gobierno de la presidenta Xiomara Castro en un comunicado oficial a la Cancillería de Argentina, que la delegación oficial acudirá a la ceremonia de toma de posesión, ahí está, a la toma de posesión del presidente Javier Milei, la encabeza únicamente el doctor Renato Florentino, designado presidencial, delegado por la presidenta Castro. Salvador Narrala persiste en su intención de usurpar funciones y atribuciones violentando la Constitución cuando solo puede asignarlas o delegarlas. La presidenta de la República está desautorizado a comunicarse oficialmente como gobierno de Honduras con cualquier país u organismo internacional. Ya esto es, sí, directo. Es que él no sabe. Es que él no sabe. Infortunadamente, él en este aspecto no conoce. Porque yo no estoy usurpando. Porque yo fui electo por el pueblo. El pueblo me eligió para ser vicepresidente. Sí. Sí, tuvimos una interrupción por ahí. Ahí estamos, nuevamente. Sí, porque una llamada. Yo no estoy usurpando. El que está usurpando es Enrique Reina. Porque Enrique Reina no fue electo por el pueblo. Fue nombrado por Mel Zelaya. De la misma manera que la esposa de Enrique está nombrada, del canciller Enrique Reina, está nombrada en el BID y vive en la casa de la embajada de Honduras en Washington para no pagar alojamiento. Eso es corrupción. Con todo cariño se lo digo porque yo conozco a los Reina García, que realmente tienen algún resentimiento porque la familia de Carlos Roberto Reina, que fue presidente, y la familia de Jorge Arturo, que es el papá del comandante Lureta, de Carlos Eduardo, son gente muy adinerada. Y los Reina García, Eduardo Enrique, es como el pariente pobre, digamos. No que sea totalmente pobre, lo conozco desde que era atleta, y lo entrevisté varias veces y todo, pero el que está usurpando y cometiendo el delito de usurpación de funciones, porque no le corresponde a él dirigirse a mí, él tendría que haber puesto en su carta con instrucciones de la presidenta de la República y todo lo demás debajo. Pero él no puede actuar a título personal porque él es una persona que jerárquicamente está debajo del Poder Ejecutivo, porque es el Poder Ejecutivo el que nombra a los secretarios de Estado, y él es un secretario de Estado. Y te reitero que Honduras, como está en desacuerdo con el nuevo gobierno de la República Argentina, no pensaba mandar a nadie, y va a mandar a Renato Florentino simplemente porque va Salvador Narrala y quiere que vaya un comunista a representar las ideas del Foro de San Pablo, porque si no va a aparecer Honduras como un país democrático, y ellos no quieren que Honduras aparezca como un país democrático, sino como un país totalitario. Te tengo que dejar porque tengo otro compromiso ahorita, Carlos. Sí, ingeniero, solo una breve pausa porque después quiero que nos conteste, porque dice don Quique Reina que usted no le paga a él, y que él no está porque, sino que directamente quien es la presidenta es doña Xiomara, o sea, y que es a ella la que le va a hacer caso. Pero dennos un chancecito, vamos a una pausa y luego nos responde, ingeniero. Carlos, porque tengo otro compromiso. Solo un momento, ingeniero, nada más. Y ahí me responde al regreso. Gracias.
Bien, ya nuevamente con el ingeniero Salvador Narrala, gracias por su deferencia. Sabemos que está muy ocupado, ingeniero, pero contéstenos ese interrogante que le hacíamos, porque dice don Enrique Reina que usted no es el que le paga y no tiene por qué obedecerle. Y dos, es esto último que van a volver a llamar a la embajadora norteamericana porque ha estado señalando de que el papel de los fiscales. ¿Qué piensa sobre esos dos temas? Mira, primero, esto no es una empresa privada. El gobierno es el dinero del pueblo. Xiomara y todos los funcionarios como él son pagados con dinero del pueblo, no es Xiomara, no es pisto de la bolsa de Xiomara. Yo pensé que era un poco más vivo en este aspecto él. El pisto con que le pagan a la esposa que está en el BID, el pisto con que le pagan a Mel Zelaya, el pisto con que le pagan a toda la familia de Mel, a la familia de Rixi, todo es dinero del pueblo. Por eso yo soy libre de hablar. Si él fuera empleado de una empresa privada, a mí me da igual, y él se debe a la empresa privada, pero esta no es la empresa privada. Este es el gobierno de Honduras que se rige por una constitución. Así que anda orinando fuera del huacal. Sí. Y con respecto a la señora Dogu, primero les digo, yo no la veo a ella, ni hablo por teléfono con ella, desde hace bastante tiempo. La última vez la vi en una reunión diplomática. Pero ella lo que dice es lo que le dice que diga el gobierno de Joe Biden. Ella es la representante de Biden en Honduras. Cualquier insulto de Reina a ella es como si le estuviera insultando a Biden. Y, por desgracia, y no por culpa de Reina ni por culpa mía, Honduras ha sido siempre un país dependiente de los Estados Unidos. La mayor parte de lo que producimos lo compra Estados Unidos. Y la mayor parte de lo que comemos, especialmente maíz y arroz, viene de los Estados Unidos. Estados Unidos, además, nos tiene de huéspedes a 2,5 millones de hondureños que envían $30 millones diarios a nuestro país. Sin esos $30 millones diarios, Honduras se muere de hambre. Entonces, Honduras no tiene soberanía, ni alimentaria ni económica. Y quien nos está protegiendo es Estados Unidos. Entonces tenés que tener mucho cuidado con lo que le vas a contestar a ella, porque ella es la representante de Biden. Si no lo entiende, si está en la carrera diplomática, quiere decir que no ha estado actuando bien y que ha puesto muy bajo el nombre de Honduras, Enrique. Eso de llamar a la embajadora de Estados Unidos, vaya y hable directamente con el secretario de Estado allá a los Estados Unidos. Vaya y hable y diga qué es lo que le pasa. Porque todos estos jodidos comunistas, Reina, Tomé y todos los demás que están en la lista Engels, tienen parientes que tienen la green card o que viven en Estados Unidos también y que mantienen a sus familias con el pisto que mandan desde allá. Es que no me vengan con cosas, por favor. Los conozco desde que eran pobres. Ver a llamar a la embajadora, si ya 3 veces creo que con esta lo hacen. Sí, creo que es la tercera vez, pero es una insolencia no para ella. Ella es simplemente la representante de Joe Biden. Joe Biden es el presidente de los Estados Unidos. Entonces, cualquier cosa que le digan a ella, ella la va a transmitir. Cualquier cosa que publican donde la mencionan a ella, es como si estuvieran poniendo @POTUS, que es el presidente de los Estados Unidos. ¿Y el papel de los fiscales interinos, qué piensa, ingeniero? Que es ilegal porque la comisión del Congreso que lo eligió cometió, primero, la comisión permanente tenía que ser electa en pleno de los 128 diputados el 31 de octubre y no fue electa el 31 de octubre ni tampoco por el pleno, fue designada de forma arbitraria e ilegal con 9 personas del Partido Libre el día 1 de noviembre y fue esa comisión ilegal del Congreso la que puso al fiscal interino. Entonces el fiscal interino es del Partido Libre. No puede ejercer la justicia en forma imparcial porque él se debe a Mel Zelaya. Y no solamente se debe a Mel Zelaya, es pariente de él, es pariente de Rixi Moncada, es pariente del esposo de Rixi Moncada. Y ellos son personas que tienen intereses políticos para fregar a la oposición. El gran problema de Honduras, que todas las organizaciones son dominadas por personas que son políticas.
Eso no ocurre en Costa Rica, ni en Estados Unidos, ni en ningún país civilizado. Fuerte abrazo. Gracias, muy amable, ingeniero Salvador Narrala. Un placer. Vamos a escuchar a don Enrique Reina, canciller de la República, vamos a verlo, sobre este nuevo llamamiento que le estaría haciendo a la embajadora Laura Dogu aquí en nuestro país, debido a esto precisamente que se ha referido al papel que están desempeñando los fiscales interinos en estos momentos. Miremos al embajador Enrique Reina. No entendemos cómo ella quiere darle a una cosa que está muy clara en las leyes de Honduras y sobre todo en la Constitución. Los fiscales, aunque sean interinos, tienen las mismas funciones que los fiscales que estén en propiedad. O sea, su única función es cumplir la ley. Su única función es mover los casos. Su única función es luchar contra la corrupción y aplicar la justicia y la ley. Nos preocupa porque pareciera, al contrario, que le preocupa que se esté protegiendo tal vez a unos sectores del país que lamentablemente lo empobrecieron y lo dirigieron durante un narcoestado. O sea, pareciera que estaban más cómodos con la fiscalía anterior que no hacían nada. Entonces eso nos preocupa, además que claramente es un mecanismo de injerencia. Nosotros ya le hemos advertido que estas declaraciones intervienen en asuntos propiamente soberanos de Honduras y que como tales pues es además de una inspiración del pueblo hondureño en el tema de lucha contra la corrupción. Así que hablaremos con ella de estos delicados temas a mi regreso a Honduras y la hemos convocado. Volveremos a sentarnos con ella porque creemos que esto no abona en nada en un momento en que la oposición está buscando desestabilizar el gobierno. El problema son las declaraciones de ella y eso lo vamos a hacer del conocimiento puntual de ella y también de los Estados Unidos de América. Y aquí creemos que debe, yo creo, detenerse este mecanismo de opinar sobre temas que son muy delicados para Honduras y son de carácter plenamente interno y soberano para el país. Yo creo que tenemos que hablar claramente con los Estados Unidos y hablar precisamente con este sector que está conformado precisamente por los que gobernaron este país por los últimos 13 años, lo destruyeron, lo convirtieron en un narcoestado y además que hubo una terrible impunidad. La gran expectativa del pueblo hondureño es justicia y si estos fiscales interinos están aplicando la justicia como es su deber como funcionarios, no sé cuál es el problema de que estén aplicando la ley. Es como que yo le pidiera ahora al embajador Bu que se mencionara temas de la agenda interna de Estados Unidos, sobre los procesos electorales, sobre los atrasos que han tenido en aprobar su presupuesto. Nosotros no opinamos sobre los problemas internos de Estados Unidos, entonces tampoco en la misma forma en reciprocidad. Bien, ya observamos al canciller Eduardo Enrique Reina y esto que ha manifestado, un nuevo llamamiento a la embajadora de los Estados Unidos por referirse a el papel que están jugando los fiscales interinos, que es el fiscal general y el fiscal adjunto. ¿Qué criterio le merece, abogada Maribel Espinosa, esta tarde cuando creo que son 3 llamamientos que le hacen a la embajadora norteamericana acreditada ante Pueblo y Gobierno de Honduras, debido a declaraciones que ha brindado y que no, al parecer pues no son del paladar del actual gobierno? Buenas tardes. Muy buenas tardes al pueblo de Honduras, muy buenas tardes a ustedes en el estudio. Lamento profundamente las declaraciones del señor canciller de la República. En lugar de reconocer públicamente que han violentado los acuerdos bilaterales que han adquirido con el pueblo y gobierno de los Estados Unidos de América, utilizan el discurso a funcionarios públicos de Estados Unidos de América que solo están indicando conductas que se comprometieron a no realizar. ¿Por qué digo esto? Porque tengo conocimiento con motivo de una audiencia pública llevada a cabo en el Congreso de los Estados Unidos, en donde altos funcionarios del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América
expresaron que doña Xiomara Castro se comprometió con la CICIG, con Estados Unidos de América, y que esa CICIG iba a ser independiente, autónoma, para poder ejercer la acción penal contra grupos criminales, especialmente de corrupción. Sin embargo, dejan mucho que desear sus actos porque el fin no justifica los medios. El hecho de que en este momento hayan algunos requerimientos por delitos comunes que debieron de haberse hecho posiblemente antes y posiblemente ya estaban concluidas las investigaciones para presentar tales requerimientos, eso no tiene nada que ver con la legitimidad del nombramiento de los interinos. Porque el nombramiento de los interinos nace de una arbitrariedad de la Comisión Permanente del Congreso Nacional. La suscrita no va a defender a nadie que haya infraccionado la ley. La suscrita entiende que cada requerimiento fiscal, bajo la responsabilidad del fiscal que los presente, es bajo el principio de objetividad y luego de una debida investigación. A menos que en lo sucesivo miremos acciones que tengan motivaciones políticas. Como para el caso, en este momento hay una denuncia criminal contra la doctora Suyapa Figueroa, contra la licenciada Irosca Elvir y contra el doctor Marlon Lara, quienes actuaron en su calidad de diputados en el ejercicio de sus atribuciones. Y de presentarse ese requerimiento fiscal, eso sí tiene una motivación política, eso sí estarían instrumentalizando al Ministerio Público. Así que los comentarios de la señora embajadora tienen que ver con la falta de cumplimiento de los compromisos asumidos por el gobierno y Estado de Honduras frente al gobierno de los Estados Unidos de América. Allá incluso se dijo que Honduras tenía que derogar el pacto de impunidad llamado amnistía, y que eso se le estaba pidiendo al gobierno de Honduras, que dejara sin ningún valor y efecto la amnistía para poder avanzar en el proceso de la instalación de la CICIG en Honduras. Ahora bien, también hay algo de hipocresía en todo esto, porque por un lado atacan a la representante legal en Honduras de el pueblo y gobierno de los Estados Unidos de América, pero a la vez no tienen ninguna objeción en recibir los fondos, ayudas, y le piden a Estados Unidos su colaboración con los inmigrantes en Estados Unidos. Eso es una doble moral. Y luego usted verá que casi el 30% del presupuesto general de la nación se nutre de aquellos hondureños que trabajan en Estados Unidos de América. No trabajan en China, trabajan en Estados Unidos de América. Y los programas de ayuda de Estados Unidos de América a Honduras son indiscutibles. Y no lo han hecho recientemente, lo han hecho históricamente. Solo la cuenta del milenio representa un regalo al que no hemos podido accesar por la corrupción enorme de este país. Entonces, quiero decirle que cuando un gobernante se compromete con otro país en hacer determinadas acciones concretas para luchar contra la corrupción y las incumple,
lo que va usted a entender es que hay diversos instrumentos diplomáticos para manifestar el malestar. Y tampoco, quiero decirle, la señora embajadora actúa de manera independiente. La señora embajadora actúa como su país le pide que actúe. Así que realmente lamento mucho la conducta del señor canciller, que en lugar de fortalecer los lazos para poder prorrogar el TPS de los hondureños en Estados Unidos o lograr mejores condiciones para nuestros migrantes en Estados Unidos, esté peleándose con el socio más fuerte que tiene Honduras y en donde precisamente van a dar la mayor parte de nuestras exportaciones. Están jugando a la política de la izquierda, del socialismo del siglo XXI, que en definitiva ningún país de ese eje del socialismo del siglo XXI tiene el desarrollo que tiene Estados Unidos. Y voy a citar el caso de Venezuela, a pesar de ser un país rico en petróleo. Voy a citar el caso de Nicaragua, que lo que hay es una dictadura instalada. Voy a citar el caso de Cuba, donde hay enorme pobreza y una dictadura instalada, al igual que Venezuela. Y definitivamente, si esos son los referentes del actual gobierno, realmente lo que quieren es someter a esta población a más pobreza. Lo que ha acontecido en este país, licenciado, y que ha permitido la extrema pobreza en que tenemos en Honduras, no es la democracia, no es el modelo económico. Lo que ha permitido la enorme pobreza es la enorme corrupción de politiqueros de diversos partidos políticos que han estado en el poder y que se han aprovechado de los fondos públicos, que han drenado fondos públicos históricamente y que no han adoptado las políticas públicas para sacar del atraso en que nos encontramos en este país. Entonces, vemos que en Honduras lo que tenemos es una clase política carcomida que incluso tuvo ligamento con el narcotráfico. Y de eso nadie se salva, de los líderes actuales. Y le voy a citar ejemplos. El ejemplo más claro es el de Juan Orlando Hernández, que se lió con el crimen organizado y recibió fondos del narcotráfico. Igualmente recibieron fondos del narcotráfico en el Partido Liberal y hay un condenado por eso. Sí. Igual recibió fondos Mel Zelaya, el cual no ha sido condenado todavía, pero figura en los documentos que se encuentran en la corte en Nueva York. Y yo quiero decir, solo permítame decir esto. Yo quiero decirle, si tuviéramos un ministerio público serio en este país, ya hubiera desplazado fiscales a Estados Unidos para determinar la lista de personas mencionadas. Ya hubiera ido a entrevistarse con fiscales de Estados Unidos de América para juzgar a todos aquellos que no resultan ser enjuiciados en Estados Unidos, pero que de las pruebas que hay en Estados Unidos se les puede imputar muchos delitos en Honduras. ¿Es selectiva esta justicia que se está aplicando con los fiscales, por un lado? Lo otro, el hecho de que un alto funcionario de los Estados Unidos visite Guatemala y El Salvador para ampliar programas de asistencia financiera en los cuales no participa o no está incluida Honduras. ¿Qué significa? Pero esto me lo va a contestar al retorno, abogada. Muchas gracias. Continuamos al habla con nuestra analista invitada para esta tarde, la abogada Maribel Espinosa. Abogada, dejamos dos interrogantes en el tintero. Una de este alto funcionario que visitó Guatemala, El Salvador, y Honduras no fue incluida en estos fondos.
¿Qué mensaje están mandando los Estados Unidos en relación a esto, según su criterio? Mire, yo quiero recordarle al pueblo de Honduras que por primera vez en la historia democrática reciente de Honduras ha venido a la toma de posesión la vicepresidenta de Estados Unidos. Y en esta ocasión vino la abogada Kamala Harris, vicepresidenta de los Estados Unidos de América. Sí. Y recordarles que vinieron una cantidad considerable de altos funcionarios de los Estados Unidos de América con proyectos, propuestas y programas para ayudarle a doña Xiomara Castro en el arranque económico de este país. También quiero decirle al pueblo de Honduras que gracias al apoyo de Estados Unidos de América, el Fondo Monetario finalmente ha firmado con el gobierno de Honduras. También quiero decirle al pueblo de Honduras que yo nunca había visto el desfile de tantos funcionarios americanos en Honduras como lo hubo al inicio de este gobierno. ¿Y cuál fue la conducta del actual gobierno? Bueno, fue una conducta ideológica. Claro, ellos son de izquierda, del socialismo del siglo XXI, y lo primero que hicieron fue correr a ir a abrir relaciones comerciales con China, que yo no estoy en contra porque hay que estar en relaciones con otro, pero de mala manera terminó su relación con Taiwán. A pesar de que Taiwán les ayudó en muchos programas a este país, y ni siquiera las gracias le dieron. Y luego corrieron a hacer relaciones con organismos de crédito de desarrollo que son parte del eje Rusia-China, para con ellos supuestamente desafiar a organismos multilaterales como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario y otros bancos de desarrollo del occidente. Corrieron a sentarse con un criminal que tiene una orden de captura internacional como es Nicolás Maduro. Y al día siguiente no tuvo empacho la presidenta y se fue a Estados Unidos de América. Eso en diplomacia es grave. Eso quiere decir, primero vengo de hablar con los que tú persigues y ahora vengo a pedirte cosas. Y luego también se sentaron con Ortega y apoyan fuertemente a Ortega, gobiernos antidemocráticos, al igual que el de Venezuela y al igual que el de Cuba, porque es parte de su ideología. Pero han menospreciado todas las ayudas que Estados Unidos siempre nos ha traído. Pero usted debe de escuchar bien el mensaje de las entidades que están acreditadas en Honduras y representan al pueblo y gobierno de los Estados Unidos. Dice, nosotros somos aliados del pueblo de Honduras, es decir, no es del gobierno, es del pueblo de Honduras. Y es así como USAID y otras organizaciones están colaborando con proyectos, para municipalidades, están colaborando con una serie de cosas, además de las donaciones históricas que nos hacen. Porque Estados Unidos sí tiene un interés directo en todo esto, y lo vamos a dejar claro. Estados Unidos no, y es correcto, no tiene por interés que aumente el éxodo masivo humano a su país de hondureños. Lo que Estados Unidos tiene por interés es que haya desarrollo en Honduras para evitar ese éxodo masivo humano de Honduras a los Estados Unidos de América. Y para
evitar ese éxodo masivo de hondureños que huyen de su país por necesidad y por violencia, Estados Unidos se preocupa por crear las condiciones de gobernanza, de seguridad jurídica y de inversión para que haya trabajo para los hondureños en su propio territorio, para que haya salud y educación de hondureños en su propio territorio. Y déjeme decirle, si uno tiene un socio comercial con ese interés, lo que menos debe de hacer es poner tensas las relaciones y ofenderlo, sino más bien agradecerle. Y estos son una doble moral. Y le voy a decir otro ejemplo. Ante la incapacidad de enjuiciar a los narcotraficantes en Honduras, Estados Unidos ha estado brindando justicia para el pueblo hondureño, extraditando ese montón de criminales que están en Estados Unidos. Y Libre se ha montado en el caballo diciendo que hay que extraditarlos y todo, y eso está bien. Pero ahí sí no rechazan la ayuda de Estados Unidos, que gasta sus recursos enjuiciando a hondureños criminales que somos incapaces en Honduras de hacerlo. Entonces, dejo constancia de eso para dejar establecida esa doble moral. Y eso es lo triste, lo lamentable. Ahora bien, lo que usted está viendo en relación a su pregunta de que altos funcionarios están apoyando a Guatemala y a El Salvador, eso es precisamente porque en esos países se les ha abierto las puertas para esto y quieren mejorar las condiciones de vida de los hondureños. Tal pareciera que este gobierno lo que tiene por interés es implantar un modelo económico socialista. Quieren ir a una Asamblea Nacional Constituyente a como de lugar a corto plazo para quedarse en el poder sin elecciones, aunque dicen que quieren elecciones, yo pienso que no, y están concentrando el poder para tener todos los poderes del Estado, como ya los tienen, y ahora pues vía la comisión permanente, que es ilegal, pues tienen un interinato en el Ministerio Público. Y con eso, lo único que están dando es el mensaje contrario a lo que ellos piensan. La comunidad internacional ve con recelo cómo 9 están suplantando lo que debe decidir 86 diputados, al menos 86 diputados del Congreso Nacional, para elegir al fiscal general y al fiscal adjunto. Y por el otro lado, no nos extrañaría que esos mismos 9 elijan, suplantando a los mínimamente 86 diputados, elijan a los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, de Política Limpia, del Tribunal de Justicia Electoral, porque estamos ante un gobierno autoritario. ¿Y los ascensos también a los militares, abogada? Nosotros ya le advertimos al jefe del Estado Mayor Conjunto que debe de ser riguroso en los ascensos. Es decir, que no violen ni la ley constitutiva de las Fuerzas Armadas, ni los reglamentos militares que deben observar. Es decir, que no pueden saltarse las promociones y que las características de quien sea como propuesto como jefe de las Fuerzas Armadas cumpla con los requisitos formales y los requisitos éticos que los reglamentos, la ley constitutiva y los códigos militares lo ordenan, dejando claro que ninguno de los postulantes debe tener relación de parentesco con la familia Zelaya, ni los altos funcionarios del gobierno. Abogada, me preocupa algo que ha dicho usted, pero
Tal vez me lo puede desarrollar un poco más en el siguiente segmento, antes de irnos a la pausa. Y ha dicho usted que no quieren elecciones y que duda que hayan elecciones. Eso es bien delicado. Pero esto, al retorno, además, las acciones, ¿usted cree que son actuaciones para legitimar a los fiscales actuales, las acciones que se están tomando en los últimos días? ¿Cree que es selectivo estas persecuciones cuando ya habían anunciado algunos dirigentes políticos que cada reunión del BOC iba a haber un requerimiento fiscal? Y usted ha señalado de que hay requerimiento para 3 personas dentro, incluso miembros del PCH y miembros del propio Partido Liberal. Al retorno. Dialogamos esta tarde con la diputada y abogada Maribel Espinosa. Diputada, 3 preguntas se quedaron. 3 preguntas se quedaron y realmente, ¿qué nos puede? Eso primero, especialmente de que no habrá elecciones o que no quieren elecciones. No ¿Qué le quieren. indica eso? ¿Por qué ese tipo de aseveración, abogada? Bueno, porque personas muy allegadas al partido de gobierno han expresado que están a punto de culminar su proceso refundacional. Hemos escuchado al mismo Mel Zelaya en varias ocasiones y hay videos, audios, donde él habla de que para poder cambiar el modelo hay que llevar a cabo una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, para que haya una Asamblea Nacional Constituyente, tiene que haber una consulta popular previa para determinar si el pueblo está interesado o no en una Asamblea Nacional Constituyente. Para que pueda darse esa consulta popular, pues obviamente tiene que ir al Congreso. Y el Congreso, con la mayoría establecida en la ley, determinar esa consulta popular. En mi caso particular, yo he dicho que yo no le tengo ningún miedo a una Asamblea Nacional Constituyente, sino que por el contrario la podemos hacer el 30 de noviembre del año 2025 junto con las elecciones generales. Pero para ellos es demasiado tiempo. Entonces, he tenido alguna noticia de que ellos andan viendo, ante la situación del Congreso generada por ellos mismos, es decir, por Luis Redondo y la gente que lo acompaña, esa situación de crisis no es de la oposición. Eso es lo que ellos quieren vender, pero es al revés. Es precisamente Luis Redondo quien es el responsable directo porque no hayamos celebrado sesiones en el Congreso. Él ha incumplido con los deberes del cargo y definitivamente ha cometido abuso de autoridad. Porque él es el único responsable de las convocatorias y sus actuaciones son arbitrarias. Y obviamente al seno del Congreso ha tenido líneas de, vamos a decir, de cacería para inocentes y culpables. Él se cree un juez, se cree el máximo juez de este país, cuando la atribución de juzgar y ejecutar lo juzgado es de la Corte Suprema de Justicia. Él se cree fiscal. Hace poco lo escuché diciendo, dando él la primicia que iba a haber una intervención y un secuestro de documentos en el Tribunal Superior de Cuentas del Ministerio Público. Y la primera pregunta que me hice fue, bueno, ¿y qué tiene que ver Luis Redondo con el Ministerio Público? Si el Ministerio Público es autónomo. Está bien que haga los secuestros que quiera, pero esa no es competencia del Congreso Nacional.
ha creado comisiones de investigación de delitos, que eso es como una paralela de las funciones propias del Ministerio Público. Las comisiones de investigación del Congreso las nombra el Pleno. La designación de las personas que conforman esas comisiones es una potestad del presidente del Congreso, pero él las nombra, ¿no? Entonces, realmente Luis Redondo ha cometido muchos abusos, ha infraccionado la ley, ha cometido delitos en las funciones que él tiene, y en algún momento, pues, espero yo, pues, que se le deduzca la responsabilidad del caso. Entonces, si tenemos un caos en el Congreso Nacional provocado por el mismo partido de gobierno, o por lo menos por Luis Redondo y quienes lo acompañan, porque he escuchado también a diputados que dicen que ellos aprueban todos los actos de Luis Redondo, entonces quiere decir que el partido de gobierno está de acuerdo con la conducta de Luis Redondo. En ese sentido, solo termino con esto. Entonces ellos nos están llevando a una confrontación final donde no tengamos salida para justificar ellos eventualmente la disolución del Congreso. Y el Congreso, pues es un golpe, si disuelven el Congreso, es un golpe de Estado, un golpe al legislativo, y eso va a justificar una Asamblea Nacional Constituyente. En síntesis, abogada, se puede decir que realmente estamos frente a un gobierno que ha prácticamente tratado de controlar, o que tiene un control, que ha ejercido un control sobre los diferentes poderes del Estado, en el cual también hay pretensiones al controlar, al tener todo el poder concentrado, tener diferentes manifestaciones. Por un lado, a nivel internacional, mostrar doble moral, en vista de que ha habido apoyo de parte de los Estados Unidos, pero también se han plegado a otro tipo de intereses, de otro tipo de gobiernos, lo cual, pues, mantener relaciones con esos países, pues, no es malo, pero la cuestión es el entreguismo en determinado momento a determinados países, y a países que no le han ayudado en nada hasta el momento a nuestro país, y se ha despreciado un tanto alguna ayuda en la cual se le ha brindado hasta el momento al presente gobierno, pero lo delicado también pudiese manifestarse en las no pretensiones de realizar elecciones. Y esto también lo que ha generado en determinado momento es esta parálisis legislativa, y que hay incluso hasta pretensiones de disolver el propio poder legislativo. Mire, es un cuadro sombrío, pero es una realidad que estamos viviendo. El gobierno hondureño alaba y mantiene relaciones diplomáticas y no hace críticas a gobiernos donde hay una enorme violación a derechos humanos, como es el caso de Venezuela, Nicaragua y Cuba. Sin embargo, critican fuertemente al socio principal que tenemos. Imagínese usted que un día Estados Unidos decida sancionarnos, ¿cómo vamos a quedar? Imagínese usted que decida no recibir nuestros productos. Imagínese usted si Estados Unidos decide ponerle un impuesto a las remesas de los migrantes. Imagínese usted que Estados Unidos, que es una economía de las más grandes del mundo, decida hacer algo pequeño que va a afectarnos profundamente a nosotros por la conducta de un gobierno que no entiende que nosotros debemos de tener relaciones con todos y que sean satisfactorias para el pueblo hondureño. En conclusión, yo quiero decirle que es en el Congreso Nacional donde se va a definir realmente si van a haber o no elecciones, y dependiendo de quienes gobiernan el país. ¿Cómo no? Bien, abogada, muchas gracias.
Un gusto saludarle. Muchas gracias, que pase bien. Buenas tardes. Igualmente. Han escuchado a la abogada Maribel Espinosa, es la diputada del PCH. También quedaron algunas preguntas en el tintero. Por ejemplo, esto de los liberales, porque es una diputada que es liberal, pero que está representando por el PCH en el Congreso Nacional. Pero tal vez tenemos en otra oportunidad de hacerle este tipo de interrogantes y les agradecemos a ustedes su fiel sintonía. Gracias por seguirnos en Analistas de la Noticia y también a través de ICN. Hasta aquí, Analistas de la Noticia. Buenas tardes, que estén bien.